Mis amigos, como ya les había dicho, vamos a hacer conexión hablando de temas que a todos nos deberían de importar. En esta ocasión hablaremos de una situación que se ha convertido en un hábito muy común en nuestra sociedad. Usar medicamentos por iniciativa propia, sin supervisión y sin la intervención de un especialista. Todo esto después de consultar y diagnosticarnos gracias a la navegación en Google, al consejo de un conocido o por pura experiencia. Esto no lo podemos negar, es algo muy frecuente, así que hoy hablaremos de la automedicación y claro, también de sus consecuencias. Por eso los invito a que escuchen la conversación que tenemos con el doctor Israel Fernando Ruiz Tablada, que él en profesión es diabetólogo con formación en el Hospital Maciel en Montevideo, esto allá en Uruguay. Además cuenta con maestría en nutrición y también maestría en nutrición pediátrica. Y por si esto fuera poco, también se ha encargado de ser educador en temas de diabetes. Y después de esto, como el tiempo le sobra, es amante de los videojuegos y le da duro a la batería. Así que los invito a que pongan mucha atención, de entrada porque el 86% de los mexicanos tomamos medicamentos sin supervisión médica para aliviar las molestias, mientras que el 95% de la población en este país toma medicamentos y es consciente que automedicarse conlleva riesgos. Así que como primer pregunta para el doctor Fernando es que nos deje bien claro qué es la automedicación. Bien, como tal la automedicación es tomar sin una prescripción médica cualquier tipo de fármaco. Todo fármaco tiene un efecto que puede resolver aquel dolor, aquella molestia, pero también hay fármacos que tienen otro tipo de efectos y que pueden ocasionar cierto tipo de daños. La automedicación como tal es: tengo un dolor, tengo una molestia, veo en televisión, redes sociales, internet, el colega doctor Google, que esto me puede ayudar a aliviar tal cuestión, y siento yo que es una práctica que poco a poco tenemos que ir erradicando y educando sobre todo a nuestra población. Y es que, mis amigos, seamos bien honestos, es muy fácil tomarnos algún medicamento por experiencia o por consejo de alguien. Y fíjense nada más, en un artículo por parte de la agencia EFE del año 2019 reportó que en una encuesta realizada para su análisis, el 63% de los encuestados revelaron que se automedican de forma recurrente para aliviar el dolor de cabeza. El 66% para aliviar temas relacionados con el resfriado, el 49% para aliviar el dolor de estómago. Eso es algo muy común. Y bueno, el otro 49% para aliviar dolor de garganta y solamente un 35%, que aunque es un número menor, no es insignificante, es para aquellos que desean aliviar malestar de tos. Pero ¿ustedes se han preguntado si tomar vitaminas también cuenta como automedicación? Esa es otra pregunta que le pedimos al doctor Fernando nos aclarara. Sí, de hecho también entra como una automedicación. De hecho hay múltiples enfermedades, múltiples patologías. La primera que se me viene a la mente es la hemocromatosis, que es un exceso en el hierro, y este exceso en el hierro pues nos puede llevar a múltiples daños a diversos órganos, tales como lo es el corazón, la tiroides, un poquito el hígado, médula ósea. Entonces hay que tener mucho cuidado. En el caso, por ejemplo, de suplementos, tanto alimenticios como deportivos, es bien frecuente, y al menos en lo personal, llegan muchísimos pacientes preguntándome sobre este tipo de productos. Y en el caso del gimnasio, realmente hay mucha gente que vende N número de productos con tal de vender, que si son buenísimos, que si esto, que con esto vas a bajar de peso, que con esto vas a lograr tus objetivos. Y se me vienen a la mente un par de estos productos que en ocasiones te los venden como productos milagro, que es bien frecuente que suceda esto. El primer ejemplo que se me viene a la mente es el Herbalife. Todos estos productos que sirven para bajar de peso, y ya en varias publicaciones científicas de varias revistas, tanto nacionales como internacionales,
se ha demostrado que nos puede dar ciertos daños hepáticos, renales, puede ocasionar daños a la salud de forma fugaz, por así decirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado. En el caso de proteínas, es bien importante hablar con un experto, porque no todos tienen la formación. De hecho, hay mucha gente que se dice coach, que es gente que ha ido al gimnasio toda su sacrosanta vida, y te dicen, toma esto, toma aquello. La nutrición deportiva tiene un porqué y un para qué, y necesitamos analizar a la persona de la forma correcta. Necesitamos dar los aportes energéticos correctos, y también necesitamos hacer el ejercicio correcto para llegar a nuestros objetivos. Entonces, es indispensable consultar con quien sabe, algún nutriólogo clínico, alguien que se dedique más a esa área, nutrición deportiva inclusive, para lograr eso. En mi caso, yo me enfoco mucho en el control de peso, sobrepeso, obesidad, etc. Entonces hay que saber qué productos sí y qué productos no, y aprender a ver qué tipo de ingredientes o fármacos contienen. De hecho, te platico rápido, Charlie. El Monster o el Red Bull. ¿Qué es lo que pasa con el Monster y el Red Bull? Son bebidas que se dicen o se llaman energéticas, muy diferente a lo que es una bebida deportiva. Aclaremos eso. Recientes estudios que salieron en revistas de cardiología nos demuestran que se genera una hipertrofia en el corazón por utilizar este tipo de bebidas energéticas por un largo periodo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Acudir con quien sabe y saber qué cantidades tomar, por ejemplo, en el caso de proteínas, vitaminas o suplementos. Y mis amigos, la verdad es que muchas veces nos basamos en la recomendación que nos hace la familia, el amigo, el compañero de gimnasio, el entrenador, que aunque no lo hacen de mala fe, la mayoría de las veces su recomendación se basa en la experiencia personal. Pero fíjense, en el reporte de Agencia EFE, los profesionales han descubierto casos en los que la automedicación cubría una enfermedad más grave. 59% reportaba una resistencia al medicamento. El 53% reportó efectos secundarios dañinos. El 31% medicamentos que no funcionaban. Y finalmente otro 31% casos de intoxicaciones. Y a lo mejor la intoxicación suena como algo no tan grave y puede ser que a lo mejor sea el menor de los males, pero ¿qué te parece si escuchamos al doctor Fernando que nos comenta qué puede pasar si aplicamos la automedicación con lo que nosotros consideramos algo inofensivo? Ya sabes, la clásica pastilla contra el dolor de cabeza o es otra pastilla que nos ayuda contra la diarrea. ¿Qué pasaría? Muy bien, te pongo 3 ejemplos, Charlie, los 3 ejemplos yo creo que más comunes que existen en el medio. Y el primero yo creo que es uno de los medicamentos más famosos, de los medicamentos que ya tienen más de 100 años a nivel mundial, y es la famosa aspirina. Digo, ¿quién de nosotros no ha tomado una aspirina? Que para el dolor de acá, que para el dolor de allá, que para esto, que en la cabeza. Y yo te puedo decir que en general me han tocado muchos pacientes que toman este tipo de medicamento, que es un antiinflamatorio, que es un analgésico y que aparte de todo tiene una propiedad antiagregante plaquetaria. Entonces nos ayuda también con el corazoncito, nos ayuda en muchísimas cosas. Más que nada, el adulto mayor es el que consume más este tipo de fármacos. Y el consumir este tipo de fármacos se ha observado por distintos estudios y por lo que nos puede decir la bibliografía y también por la experiencia que vamos tomando conforme pasan los años, que la aspirina nos puede dar sangrados de tubo digestivo, nos puede dar úlceras, nos puede dar distintas afectaciones en esa área. De hecho, yo te puedo contar del caso de un conocido que por estar tomando este tipo de medicamentos terminó en el hospital con una gastroenteritis marca no me olvides, hubo una perforación y bueno, el caso es que sí pasó bastante tiempo en el hospital. Otro ejemplo bien común que es, por ejemplo, el Treda,
que se utiliza muchísimo para la diarrea. El TREDA como tal es un bactericida. Y en el caso del tubo digestivo cuenta con una cosa que se llama microbiota intestinal o comúnmente llamada flora intestinal. La flora intestinal, que es básicamente microorganismos que ayudan a la función intestinal y que ayudan a la absorción de nutrientes. Entonces, si nosotros tomamos bactericidas en exceso, lejos de controlar una situación como una diarrea, vamos a empeorar nuestra situación y nuestra salud digestiva. O otro ejemplo que es muy, pero extremadamente usado, es el omeprazol, que yo creo que mucha de la gente que, por ejemplo, rondará entre los 30, 45, 50 años, por lo menos ya traemos un omeprazol en la bolsa, en la mochila, recientes artículos nos dicen que nos puede llevar a una demencia de adultos mayores. Entonces, ¿qué? Imagínate nada más, el consumo constante de omeprazol pues puede dañar ciertas partes del cerebro y puede afectarnos en cuestiones de memoria. Entonces, son 3 ejemplos bien comunes, de situaciones bien comunes, y podríamos dar muchísimos más ejemplos, pero bueno, yo creo que son así como que los más importantes que pudiera tener una audiencia, ¿no? Y que te genera duda. Oye, y que aparte, bien lo dices, es de lo más común que traemos en la mochila de, es que ya sé que me va a dar agruras el comerme esa orden de taquitos, me voy a cargar siempre mi antiácido, mi Riopan, mi pantoprazol, porque bueno, ya está más agudo esto. Entonces, andamos cargando esto, andamos cargando las aspirinas, y el tema no es que sean malos los medicamentos, el tema es que los tomes de una manera indiscriminada, a cada rato, a lo mejor a la menor molestia, sin estar checando que a lo mejor detrás de estas molestias puede existir algo más. Oye, pero hay algunas personas que de repente a lo mejor optan por una cuestión más natural. Aquí es donde yo te quiero preguntar, ¿el tomar productos naturistas, la herbolaria, eso también entraría como automedicación? Sí, en el caso de productos naturistas, te puedo platicar que existen N número de cosas que venden en los mercados naturistas o en tiendas naturistas, que han llegado conmigo pacientes mostrándome tés, mostrándome polvos, mostrándome preparados, infinidad de cosas, y muchos de estos productos llegan a darnos muchas molestias, muchas cuestiones a nivel gastrointestinal, muchas cuestiones a nivel hepático, a nivel del hígado, y muchas cuestiones a nivel renal. Hemos tenido pacientes que por tomar este tipo de productos llegan con daños renales agudos, daños al riñón en agudo, y que tenemos que atender de forma rápida. Y muchas de las veces cuesta un poquito de trabajo porque a la persona le da pena o temor, porque desafortunadamente pues todavía hay algunos colegas que pues regañan. Entonces muchas personas o muchos pacientes tienen ese miedo de que mejor no le voy a decir porque si no se va a enojar, me va a regañar o me va a gritar, etc. Entonces realmente es importante que las personas o los pacientes nos digan qué fue lo que tomaron para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones y resolvamos todo este cuadro. Ahora, en el caso de la herbolaria, como tú bien sabes, México es un país que desarrolló esa ciencia desde tiempos prehispánicos. La herbolaria no es mala, pero hay que saber qué hierba o qué situación sí debemos de tomar. Y pongo el ejemplo más clásico y común, que es el remedio de las abuelitas, y que ahí las abuelitas sí tienen razón, que es el té de manzanilla. La manzanilla yo creo que es de esos tés o de esos remedios que nos ayudan mucho en cuestiones gástricas, ¿no? Sobre todo en esos malestares, en esas indigestiones. Y bueno, ese es uno de los ejemplos. Pero existen otro tipo de pues hierbas, por así decirlo, que nos ayudan como antioxidantes, nos ayudan para el control de colesterol, de glucosa. Entonces hay que saber cuáles son. Yo en lo general, por mencionar algunos, te podría hablar de lo que es avena, de lo que viene siendo el famoso té oolong, que es un excelente antioxidante,
de algunas semillas, como lo que es la semilla de girasol, la semilla de sésamo, pero que no muchos sabemos para qué son, para qué sirven, o muchas de las veces tenemos la creencia de que solo es para pájaros. Oye, pero aparte, ¿sabes? De lo que me estás mencionando, me viene a la mente que es bien importante saber cuáles a lo mejor tus antecedentes, que es importante saber que a lo mejor, así como los medicamentos, de repente decimos, me arregló esto, pero me descompuso aquello, lo mismo puede pasar con la herbolaria, ¿no? Si no sabes que a lo mejor tienes un problema en los riñones, puede ser que a lo mejor tanto medicamento como herbolaria no le va a caer bien a tu cuerpo, ¿no? Y así muchas otras cuestiones que a lo mejor puedes desencadenar por estarle metiendo, a lo mejor nos decías hace un momento, hasta una vitamina que igual y a lo mejor no la necesita tu cuerpo o no la está asimilando de manera correcta porque no sabes cuáles son tus antecedentes. Hay cuestiones, a lo mejor son sin síntomas, como puede ser a lo mejor un tema del riñón o un tema de tu hígado, un tema del páncreas, que a lo mejor no sabes porque no es algo que lo veas como cuando puedes ver una cortadita en la piel, y como es interno no sabes cómo está tu organismo, y entonces de ahí puede venir un problema, ¿no? Como se dan cuenta, la automedicación produce efectos secundarios por el uso excesivo de algunos medicamentos, principalmente en el caso de los que conocemos como antiinflamatorios. Esto porque, como bien dice el doctor Fernando, están relacionados con gastritis y hemorragias digestivas, así que hay que tomar en cuenta que la interacción entre algunos medicamentos puede ser muy peligroso, ya que algunos de ellos no deben de ser combinados entre sí. Y como lo decíamos hace un momento, la automedicación puede enmascarar enfermedades, ya que algunos medicamentos pueden eliminar algunos síntomas y generar así confusión para obtener un diagnóstico adecuado. Por eso la pregunta que le hacemos al doctor Fernando es: ¿cuáles son las consecuencias de llevar a cabo esta automedicación constante? ¿Qué pasa si nosotros damos un fármaco como un antibiótico? El antibiótico, a lo mejor vamos y decimos, ¿sabes qué? Es que quiero inyecciones. Vale, está bien, te ponemos la inyección. Pero si nosotros utilizamos ese mismo antibiótico de forma continua, el día de mañana va a perder efectividad. 2, distintos microorganismos para los que estaba fabricado no les van a hacer ni cosquillas, y eso es a lo que nosotros le llamamos la famosa resistencia bacteriana, que ya vemos cada día más y más con más frecuencia. Y yo te puedo decir que en ocasiones nosotros pedimos un estudio que se llama antibiograma para ver qué encontramos de microorganismo y a qué antibióticos son resistentes. Y yo te puedo decir que tengo pacientes que si me quedan 3 opciones de antibióticos, es mucho. O sea, ya se utilizó de forma indiscriminada, sin un criterio, porque me sirvió, porque me quitó la gripa de aquel momento, me quitó la diarrea de aquel momento, o lo que me haya quitado en ese momento genera una resistencia. Entonces cada vez es más y más difícil tratar infecciones, y en ocasiones llegamos al hospital, no tenemos arsenal y tenemos que estar buscando la forma de cómo solucionar ese problema, porque realmente eso nos pone entre la espada y la pared. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, muchísimo. Como ya lo explicó el doctor Fernando, la automedicación puede tener riesgos, como es el caso de agravar una enfermedad, efectos adversos o no deseados con los medicamentos, así como una intoxicación, y de paso esto puede ocultar un problema de salud que en un futuro puede resultar más grave, así como desarrollar la famosa resistencia a los antibióticos. Así que, muchachos, para que no quede duda, y en lugar de irnos con la recomendación que nos dieron en la calle, lo que vimos en las redes sociales o lo que nos contaron los amigos, mejor nosotros nos vamos con la recomendación de un especialista. ¿Qué es lo que nos dice el doctor Fernando? La recomendación en general es no tomar nada, acudir con un profesional, y sobre todo, si hubiese dudas o preguntas, preguntar a aquel profesional. Yo en lo personal les digo reiteradamente a mis pacientes, si hubiese alguna duda, si hubiese alguna pregunta, no duden en contactarme, no duden en llamarme, no duden en mensajearme, mandarme un correo. No nos quedemos con esa duda. Acudamos con un profesional serio, acudamos con alguien que sepa del tema, y
Otra cosa, si el profesional con el que ustedes acuden pues no sabe del tema, acudir con ese experto que lo supiera, ¿no? Porque no todos los médicos sabemos de todo, ¿no? Y hay algunos, como su servidor, que nos enfocamos únicamente y exclusivamente en ciertas cuestiones, entonces se nos llega a olvidar alguna que otra cosita de alguna otra especialidad. Entonces, lo ideal, acudir con un profesional, y si es con algún especialista de cuestiones gastrointestinales, de cuestiones de diabetes, del corazón, de presión, cuestiones para la tos, acudir con el que sabe. Exacto, para saber, y miren, de verdad, evitarse la resistencia en los medicamentos, evitarse una intoxicación, evitar efectos secundarios, evitar el ocultar los síntomas de alguna otra enfermedad, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Mi estimado Fer, ¿en dónde te pueden contactar si la gente que nos escucha tiene algún tema que quiera resolver contigo, un tema de diabetes, un tema de nutrición? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cómo te localizan? ¿En dónde te encuentran? Sí, claro que sí. Mira, en redes sociales, en Facebook e Instagram, me pueden encontrar como Dr. Israel Fernando Ruiz. En WhatsApp es el 2223 27 18 40 para agendar cita, para llamadas, para dudas. Y si quisieran alguna consulta, con muchísimo gusto los podemos atender ya sea en el Hospital Betania al número 22 36 27 96, y también me encuentro en el Hospital MAC en Torres Médicas, y el número de contacto de Torres Médicas es el 22 13 39 47 82 para cualquier duda, pregunta, o si requieren asesoría tanto nutricional como metabólica, quedo a sus órdenes. A mí no me queda más que agradecer la valiosa participación del doctor Fernando Ruiz Tablada para este episodio. Ustedes ya lo saben, antes de tomar cualquier medicamento es importante la consulta con un especialista. Yo soy Carlos Lemus, por hoy me despido, recordándoles que me encuentran a través de las redes sociales como en Instagram, @Carlos Lemus. Y no se les olvide que juntos hacemos conexión. Hasta la próxima.